Pues ya vamos, la guinda es Ana Fernández Cruz, que a pesar de estar de baja la pobre ahí, ¿no?, con su pierna un poco todavía en recuperación, pues le hemos pedido que nos revisara infecciones por otros hongos que pueden parecer no muy importantes, pero que son importantísimos, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? El Fusarium, el Stereosporium. Sí. Pues cuéntanos, Ana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a dar esta charla, y especialmente a Patricia, que me ha dejado los bichos raros, que sabe que me gustan, y espero que os gusten a vosotros también. Y que os quede un poquito de atención. Gracias por seguir aquí. Entonces, bueno, dentro de los raros he elegido los menos raros y voy a empezar hablando de los criptococos como levaduras, y luego el resto pues van a ser hongos filamentosos. La criptococosis, y en particular la meningitis criptocócica, como sabéis, aunque en nuestro medio no es muy frecuente, pero es la causa más frecuente de meningitis en las zonas con alta prevalencia de VIH, y de hecho es la segunda causa de muerte relacionada con el VIH en el mundo, y sin embargo pues el tratamiento antifúngico convencional pues no es óptimo, tiene muchos efectos secundarios y a pesar de él pues tiene una alta mortalidad. De ahí que se estén intentando continuamente desarrollar tratamientos mejores. Para los que les interese más este tema, hay una charla súper bonita en el ECNID de este año, que es esta que os he puesto aquí, donde revisan toda la historia, ¿no?, del tratamiento de la meningitis criptocócica, y básicamente pues lo que se intenta con ese tratamiento, lo que se intenta es mantener la eficacia, utilizando la actividad antifúngica precoz de la anfotericina B, las dosis altas de fluconazol y la flucitosina para evitar la heteroresistencia, pero intentar disminuir la toxicidad, que consiste sobre todo en anemia, flebitis, cuadros de sepsis en relación con la administración intravenosa y la insuficiencia renal, ¿no? Aquí tenéis un poco la evolución en los últimos años de los tratamientos recomendados por la OMS, ¿no? Empezamos con el tratamiento de anfotericina B junto con flucitosina, que ya se demostró que era mejor que anfotericina con fluconazol. En el año 2018, a raíz del ensayo ACTA, pues se adoptó en vez de 2 semanas, un tratamiento de 1 semana seguido de fluconazol, y el que voy a comentar hoy es el ensayo Ambition, en el que comparan, como ahora veréis, pues una dosis elevada inicial de anfotericina B liposomal junto con flucitosina y fluconazol durante 2 semanas. Es decir, que a la pauta oral del ensayo ACTA lo que han hecho es añadirle una dosis elevada inicial de anfotericina B. Este es un ensayo abierto que se ha hecho en países africanos. Y, como digo, pues comparan esta pauta en la que ponen 10 miligramos kilo inicialmente de Ambisome, seguido de 14 días de flucitosina más fluconazol, y lo comparan con la pauta anterior, la del ensayo ACTA. El endpoint primario fue la muerte por cualquier causa a las 10 semanas, y incluyeron en este estudio pues más de 800 participantes. Tanto en el análisis por intención de tratar como en el análisis por protocolo veis que la mortalidad pues no llega al 25%, lo cual está muy bien para la meningitis criptocócica en este contexto, ¿vale? Y que se demuestra no inferioridad de esta pauta que estudia, ¿no? Y además con menos efectos adversos que las pautas recomendadas por la OMS. En general, y en cuanto a efectos adversos graves, en cuanto al efecto adverso de la anemia que requiere transfusiones y las tromboflebitis. Además es una pauta que permitiría pues acortar el ingreso hospitalario, ¿no? Hasta tal punto que la OMS para los pacientes con VIH pues ha puesto como pauta preferente, basándose en este ensayo, pues esta pauta que comentamos. ¿Cuál es el problema? Pues que en los países donde esto es más necesario no hay acceso a la anfotericina B liposomal, ni siquiera a la flucitosina. Entonces hay que trabajar mucho en este sentido para que donde sea necesario pues puedan disponer de estos fármacos. Y pasando ya al resto de hongos que podemos decir hongos filamentosos raros, pues un poco en común tienen que en general son infecciones que tienen una alta mortalidad, que son hongos que suelen ser
muy resistentes y con resistencia intrínseca a muchos antifúngicos, y que además no tenemos adecuadas herramientas diagnósticas, con lo cual su diagnóstico se retrasa y eso retrasa el tratamiento específico. Entonces, bueno, básicamente lo que os voy a comentar es los intentos de mejora en cuanto a pruebas diagnósticas y las estrategias terapéuticas. Además, las infecciones por estos hongos van en aumento, ¿no? Clínicamente pueden ser totalmente indistinguibles unos de otros, por lo que es muy importante conocer muy bien la epidemiología local, y en muchas ocasiones, como son microorganismos resistentes a los fármacos que utilizamos como profilaxis, pues aparecen como IFI de brecha. Y bueno, otra cosa que quiero señalar es que la prevalencia puede ser muy diferente dependiendo en qué país nos encontremos, como vamos a ir viendo después con los estudios que voy a comentar. He tomado del estudio FILPOP2 de las columnas solamente de infección, no de colonización, los datos para que os hagáis una idea de lo que representan estos hongos, ¿no? Entonces ahí en este primer gráfico veis en verde lo que son Aspergillus y en otros colores el resto de hongos, que aquí, pues ya quitando los Aspergillus, veis pues que sorprendentemente los más prevalentes en este estudio son Scedosporium, pero bueno, seguidos de Fusarium y mucorales. Me ha sorprendido esto de los Scedosporium, pero creo que tiene que ver con que no es estrictamente un estudio epidemiológico, pero bueno, quería poneros datos españoles y esto es. Entonces, bueno, empezamos con la mucormicosis. La mucormicosis pues es especialmente difícil de diagnosticar porque no tiene biomarcadores específicos y los cultivos tienen baja sensibilidad, y bueno, hoy en día necesitamos pues pruebas de laboratorio bastante sofisticadas para poder diagnosticarlo, y además su sensibilidad a antifúngicos pues puede ser muy variable dependiendo de la especie e incluso dentro de la propia especie, aunque no está del todo clara la relación que puede tener la CMI con la respuesta al tratamiento. De hecho, para también poder evaluar en los ensayos clínicos, pues el que no haya un biomarcador pues nos dificulta mucho poder monitorizar la respuesta, ¿no? Y en cuanto a las dificultades del tratamiento, pues de todos estos nuevos fármacos que han estado comentando antes mis compañeros, lamentablemente no hay ninguno que tenga una buena actividad contra mucorales, ¿no? Olorofim no tiene ninguna actividad, Fosmanogepix tiene algo de actividad in vitro y bueno, parece que puede tener actividad contra algunas especies, aunque con CMIs elevadas. Y bueno, parece que sabremos algo próximamente por los ensayos que están en marcha. La anfotericina B encocleada, que es una formulación oral, pues ni siquiera todavía hay ensayos. Y bueno, hay otros nuevos tratamientos que están en fase totalmente experimental. Hay un tratamiento muy específico para mucormicosis, que parece ser que es el más prometedor, que desarrolla unos anticuerpos que se dirigen contra las proteínas spore coat, que ha comentado antes Elia, que pueden servir también para el diagnóstico, que a su vez se unen a otra proteína de las células endoteliales y que se relaciona mucho con la angioinvasión, pero esto está en fase totalmente experimental. Hay algunos casos publicados de respuesta a interferón y a tratamiento con nivolumab, pero habría que hacer ensayos clínicos para ver si de verdad estos tratamientos funcionan. Está también los tratamientos con los CARs, que son células T genéticamente modificadas para actuar contra el hongo, que bueno, es un tratamiento prometedor, pero tiene la dificultad de que estas células hay que prepararlas y eso lleva un tiempo y no se administran de forma inmediata. Así que en realidad de estos tratamientos tan esotéricos y nuevos pues no voy a hablar porque de momento no tenemos gran cosa. Voy a hablar de cosas más terrenales. Esto ya lo ha mencionado Elia en cuanto al diagnóstico de la mucormicosis. Y bueno, lo que yo quería comentar es el lateral flow que han desarrollado. Es solamente para Rhizopus arrizus, pero bueno, por otro lado es el más frecuente, ¿no?, como causante de mucormicosis. Y lo que es muy interesante es que si se confirma en estudios clínicos su utilidad, pues esto permitiría el diagnóstico de mucormicosis en contextos donde no pueden disponer de una PCR en un laboratorio sofisticado, sino que esto sería una jabonera que haces al lado del paciente, ¿no? Todavía no tenemos datos clínicos, pero sí que se ha visto que funciona tanto en suero como en el líquido de lavado broncoalveolar.
Además, los autores comentan que el pretratamiento que le hacen para poder usar su plataforma es el mismo que se hace para usar la plataforma del lateral flow de Aspergillus, con lo cual una misma muestra, el pretratamiento sería el mismo tanto para el lateral flow de Aspergillus como este lateral flow de Rhizopus, ¿no? ¿Desventajas que tiene? Pues que no detecta nada más que Rhizopus arrizus. Pero los mismos autores comentan que están desarrollando pues otros anticuerpos monoclonales, que es en lo que se basa este lateral flow, contra Pofisomyces y otro pan mucoral que podrían meter en un lateral flow multiplex junto con el que os presento aquí para poder diagnosticar más tipos de mucormicosis. Y bueno, este es un estudio francés, que veréis que he elegido varios estudios franceses, no ha sido a propósito, en el que evalúan la utilidad de la PCR de mucorales en suero para el diagnóstico de mucormicosis. Esta es una PCR cuantitativa que detecta Lictemia, Rhizomucor y Mucorrhizopus sin diferenciar entre estos dos últimos. Y bueno, pues es un estudio clínico en 9 hospitales franceses, en el que incluyen, bueno, hacen 2 cohortes. Hacen una primera cohorte en la que incluyen pacientes con sospecha de infección fúngica invasora sin diagnóstico, ¿vale? Que es la cohorte 1, o sea, tienen esta sospecha en base a la clínica y las pruebas de imagen, y les hacen PCR cuantitativa de mucorales 2 veces a la semana. Y luego además, para la cohorte 2, incluyen otros 13 pacientes con mucormicosis probada o probable para poder analizar, junto con las mucormicosis detectadas en la cohorte 1, la cinética del ADN en la mucormicosis. O sea que en total analizan 40 casos de mucormicosis. Una de las cosas que más llama la atención es que 32% tenían una infección mixta por Aspergillus y mucorales. Que bueno, no sé vosotros, pero yo no era consciente de una proporción tan elevada, ¿no? Aquí tenéis un poco el flujo del estudio y bueno, pues llama la atención que hay algunos casos que se diagnostican solamente de mucormicosis solamente por la PCR, ¿no? Pero ellos son 18 casos y luego hacen un análisis de estos casos aparte y ven que son muy similares a los que se han diagnosticado por otros medios. Y luego fallos de la PCR son 4 casos que, a pesar de que tienen mucormicosis, pues no los detecta la PCR cuantitativa, pero comentan los autores que en esos casos la obtención de muestras fue subóptima, porque a diferencia del resto en el que tenían múltiples determinaciones con una mediana de 7 determinaciones por paciente, pues estos casos tenían 2 y bueno, pues lo atribuyen a esto, ¿no? Entonces, pues ven ahí que tiene una sensibilidad y una especificidad por encima del 85% en ambos casos, y que además la positividad de la PCR de mucorales en suero se adelanta al diagnóstico microbiológico o histológico en 4 días y al diagnóstico radiológico en 1 día, ¿no? Y que además no solo sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de los pacientes, en el sentido de que aquellos pacientes que negativizaron la PCR en suero en los primeros 7 días después del inicio de tratamiento, la mortalidad fue un 85% menor. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas interesantes, entre otras que además la distribución de especies que detectan con esta PCR es un poco distinta de la que se conocía previamente, ¿no? Aparte de lo que he comentado de las infecciones mixtas con Aspergillus, pues también hay un porcentaje bastante elevado de infecciones mixtas por varios tipos de mucorales, ¿no? Y además la PCR permitió la identificación de pacientes en los que se había visto hongo por examen directo, pero no se habían identificado en el cultivo del tejido, y sin embargo se pudieron identificar mediante la PCR. Y esto es muy interesante porque, como he comentado inicialmente, pues la sensibilidad de los mucorales a los tratamientos, especialmente a los azoles, pues puede variar, ¿no? Dependiendo de la especie, y es muy importante para ajustar el tratamiento, ¿no?
En aquellos pacientes en que ya están diagnosticados de aspergilosis, pues también es de interés el poder hacerles una PCR de mucorales, pues dado el alto porcentaje de casos de infección mixta, ¿no? Sobre todo cuando el tratamiento con voriconazol no está siendo efectivo, ¿no? Y bueno, pues lo que recomiendan los autores es que si tenemos una PCR positiva en suero en un paciente que tiene signos de infección fúngica invasiva, debemos de empezar el tratamiento y ellos consideran que se debería de incluir en los criterios de la RTC. Y bueno, este es otro estudio también francés que me parece muy interesante. Es un estudio muy denso con un montonazo de información, pero la verdad es que la presentan bastante bien resumida. Aquí son los que participan, son los mismos hospitales del estudio anterior, del Modimucor, porque utilizan la misma PCR, pero incluyen todos los casos de mucormicosis pulmonar, que son 114 durante el periodo desde el 2008 al 2019. Tened en cuenta que es un periodo pre-COVID, ¿vale? Y entonces lo que se plantean los autores es si la presentación de la mucormicosis será diferente dependiendo del huésped, dependiendo si está o no neutropénico, ¿no? En este trabajo, 62% de los pacientes estaban neutropénicos, era lo que predominaba, pero el resto pues no estaban neutropénicos, y como veis en la imagen, pues sí que es diferente, ¿no? En cuanto a la prevalencia de fiebre y de enfermedad diseminada, en cuanto a la apariencia radiológica, que bueno, lo que ellos llaman opacidades en vidrio deslustrado, quiero aclarar que incluye el signo del halo, tanto del halo inverso como del halo normal, porque a mí me sorprendió esto de que lo más frecuente eran las opacidades en vidrio deslustrado en la mucormicosis, pero eso es lo que ven. Y bueno, pues el rendimiento de la PCR de mucor en el BAL y en el suero es diferente en los pacientes no neutropénicos, donde el rendimiento en el BAL es mayor y en suero menor, a diferencia de los pacientes neutropénicos, la especie predominante también y el grado de angioinvasión, ¿no? Además, la positividad de la PCR de mucorales en suero se relaciona con el tamaño de la lesión principal, ¿vale? Es mucho más frecuentemente positiva cuando la lesión principal es mayor de 3 centímetros, y también bueno, se asocia con un diagnóstico precoz. Entonces, en base a estos resultados, pues hacen este algoritmo, ¿no? A la izquierda tenemos lo que proponen como algoritmo diagnóstico de estudio diagnóstico en pacientes neutropénicos con sospecha de mucormicosis, que bueno, pues ellos empezarían por una PCR de mucorales en suero, y si es negativa, dado el valor predictivo negativo en este contexto, pues se podría más o menos descartar la mucormicosis, mientras que si es positiva, lo que recomiendan es, por un lado, buscar coinfección, y por otro lado, hacer un estudio de extensión que incluya, aparte de un TAC body, que incluya también pruebas de imagen cerebral, porque hay un porcentaje muy elevado del 18% que tienen afectación cerebral. Incluso si ven alguna lesión que no sea pulmonar, recomiendan discutir el tomar una biopsia, ¿no? Pues para complementar el diagnóstico. Mientras que en los pacientes no neutropénicos empezarían por un cultivo del lavado broncoalveolar más una PCR en suero para complementar, ¿no? Y bueno, en caso de que ambos sean negativos, pues valorarían, en el caso de que haya una lesión pulmonar, valorar una biopsia. Pero en esta serie, la verdad es que las biopsias pulmonares les van fatal, tienen un montón de enfermos que acaban en la UBI después de hacerles la biopsia pulmonar y no son muy partidarios, ¿no? Mientras que si cualquiera de las dos del cultivo del BAL o la PCR en suero son positivas, pues consideran que la sospecha es muy elevada, y igual que en el caso anterior, recomiendan descartar coinfección y hacer un amplio estudio de extensión. Destacar que hasta un 42% de las mucormicosis fueron de brecha, y 14% de ellas estaban recibiendo un antifúngico activo contra el mucoral en cuestión. Pues bueno, del global del grupo, un 25% eran infecciones mixtas Aspergillus mucor. Y bueno, ya he comentado lo de las aspergilosis diseminadas con afectación cerebral y lo de los hallazgos de las opacidades en vidrio deslustrado.
Y entonces, bueno, luego tenemos pues el periodo COVID. Cuando Patricia me invitó a dar esta charla, me dijo, bueno, tú te puedes extender más años porque de esto habrá menos. Pero claro, cuando yo vi lo que había publicado de COVID y mucormicosis, dije, oh Dios mío, es imposible seleccionar algo. Pero afortunadamente pues he encontrado esta revisión sistemática y metaanálisis que incluye 958 casos y me ha parecido la más idónea para presentaros, ¿no? Entonces, bueno, aquí se han cogido desde enero del 2020 a diciembre del 2022 y han cogido todas las publicaciones de casos de mucormicosis que cumplían, asociada a COVID, que cumplían criterios. La inmensa mayoría son de países en vías de desarrollo, ¿no? Aunque como veis en el mapa, pues la mayoría de los casos son de la India, que luego hablaremos un poco de eso. Y luego pues el resto están ya repartidos por otras zonas. En la imagen de la derecha podéis ver la distribución de especies causantes dependiendo del continente, y a excepción de África, pues el mucoral más frecuente es Rhizopus. Y bueno, hay que decir que en general la mucormicosis asociada al COVID se diagnosticó una media de 22 días después del COVID y unos 8 días después de la hospitalización. Entonces, en esta gráfica veis la distribución en el cuerpo de la afectación por mucormicosis. Es una serie muy diferente de la serie francesa que os he comentado antes, y aquí, como veis, las enfermedades de base, lo más prevalente es la diabetes, mientras que en la serie anterior las enfermedades de base más prevalentes eran las hematológicas, y hasta un 82% de los casos afectaban pues del cuello para arriba, ¿no? Sobre todo casos de mucormicosis rinosinusal, ¿no? Y bueno, también facial, ¿no? Y el resto pues al resto del cuerpo, ¿no? La distribución de los hongos también es un poquito diferente, aunque en general predomina Rhizopus, excepto en la afectación facial y la afectación cutánea. Y el pronóstico era un poco diferente dependiendo del hongo. Rhizomucor fue fatal, mientras que las infecciones por muco fueron mejor. Y en esta serie también hay un alto porcentaje, que no tan alto como en la anterior, de coinfección con Aspergillus. Aquí llega más o menos al 9% y se asocia con una mayor mortalidad. Entonces, hacen un análisis de factores de mortalidad, salen unos cuantos, pero en el análisis multivariable, pues lo que más se asocia con la mortalidad es la cetoacidosis diabética, la necesidad de ventilación mecánica para el COVID y la afectación pulmonar por la mucormicosis. Bueno, entonces, cosas curiosas, pues en los casos en que tenían coinfección con Aspergillus siempre se diagnosticó después la mucormicosis que la aspergilosis, quizás porque no tenemos esa idea de que puede haber las dos, ¿no? Y se nos pasa, ¿no? Incluso en pacientes que no van bien, pues a lo mejor hay que insistir, ¿no? en el diagnóstico. A pesar de que la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento adecuado con antifúngicos e incluso tratamiento quirúrgico, la mortalidad fue de casi el 40%. Y bueno, pues como he comentado, pues tanto las aspergilosis por rizomucor, la coinfección, las formas con afectación cerebral, pulmonar, gastrointestinal y diseminada tuvieron peor pronóstico. Y bueno, llama mucho la atención lo de los casos de mucormicosis asociada al COVID en la India, y entonces me he cogido este artículo que me hizo gracia el título, ¿no? Porque lo publican unos autores indios muy enfadados por los bulos que ha habido en relación con el tema de las cacas de vaca que utilizan para la calefacción y tal, y dicen que eso no tiene ningún fundamento y que, bueno, ¿por qué ha habido tantos casos de aspergilosis en la India? Pues porque, para empezar, ya desde antes del COVID, la prevalencia de mucormicosis en la India era 70 veces la prevalencia en otros sitios, ¿no? Además, la India es la capital mundial de la diabetes, que ha sido el factor predisponente junto con el COVID más importante, ¿no? Hay otras cosas menos comprobadas, aunque parece ser que sí que ha habido un uso muy indiscriminado de corticoides en la India. También tratamientos como la suplementación con zinc, que no tenían mucha base, pues también se han utilizado, y quizá algún factor genético. Sin embargo, en las UCIs indias, que seguían las guías en cuanto al tratamiento con esteroides y el control glucémico, pues han conseguido evitar estos casos de mucormicosis. Entonces, como no tenemos fármacos nuevos ahora mismo maravillosos para mucor, pues estos autores, que son también indios, lo que han hecho es un ensayo clínico
en mucormicosis pulmonar para intentar ver si el asociar anfotericina B de oxicolato nebulizada al tratamiento con anfotericina B liposomal puede mejorar el pronóstico. Es un estudio muy chiquitito en el que solo incluyen 30 pacientes, 15 en cada brazo finalmente. Entonces les randomizan a recibir anfotericina B liposomal o anfotericina B liposomal más anfotericina B de oxicolato nebulizada, una dosis de 10 miligramos cada 12 horas a días alternos. Aunque en algunos casos, como este ensayo lo hacen durante el periodo COVID y no tienen escasez de fármacos, pues hay algunos pacientes que en vez de tratarse con anfotericina B liposomal, se tratan con anfotericina B de oxicolato, pero bueno, están repartidos por igual en los dos grupos y bueno, pues lo que ven, estudian la respuesta a las 6 semanas, la mortalidad y también la proporción de pacientes con efectos adversos. Y bueno, pues no ven diferencia, no hay diferencias significativas. De hecho, en los números van peor los que les asocian anfotericina B nebulizada. Es un fármaco que se tolera bien, pero que en este ensayo, que es verdad que es muy pequeñito, pues no consigue demostrar que haya una diferencia en la mortalidad, ¿no? Entonces, lo que los autores se plantean es que quizás si hubieran utilizado anfotericina B liposomal nebulizada o quizás con otras dosis, porque no sabemos cuáles son las dosis de anfotericina B nebulizada que alcanzan niveles suficientes en pulmón para ser eficaces contra mucor, pues que quizás a lo mejor sí podría ser eficaz y que habría que hacer esos estudios, ¿no? Bueno, pues pasamos al siguiente hongo, que es Fusarium. Entonces, pues bueno, dependiendo de la serie que mires, pues puedes considerar la tercera micosis invasiva después de Aspergillus y mucormicosis en cuanto a frecuencia. Aunque hay países donde es muchísimo más frecuente, como en Brasil, son unos bichos que son intrínsecamente resistentes a equinocandinas y con CMIs muy elevadas para triazoles y polienos, se diagnostican tarde y tienen una mortalidad elevadísima en inmunodeprimidos. Entonces, bueno, pues en cuanto al diagnóstico, he querido traer este artículo, que es una revisión sistemática y metaanálisis de la utilidad del beta-de-glucano para el diagnóstico de la fusariosis y, bueno, y también de la pseudosporiosis, de la que hablaré después, porque lamentablemente pues no tienen un marcador específico, aunque se están desarrollando PCRs. Y entonces, pues bueno, el beta-de-glucano, que ya sabéis, el marcador panfúngico, ¿no? Pero que para aspergilosis tiene una sensibilidad en suero alrededor del 50 o el 60% y la recomendación para su uso para el diagnóstico de la aspergilosis invasora es débil, ¿no? Pero no sabemos qué utilidad tiene para enfermedades como la fusariosis o la osteosporiasis invasiva, que generalmente pueden crecer en los cultivos, pero tampoco tienen una buena sensibilidad. Entonces, pues bueno, se hace una revisión de la literatura. Finalmente, a través de la búsqueda bibliográfica, se detectan 73 casos de fusariosis invasiva probado o probable en pacientes con factores de riesgo del huésped y 27 casos de osteosporiasis. Bueno, ahí está incluido también lomentospora, ¿vale? Y en los que había disponibilidad de beta-de-glucano en suero. Entonces, como veis ahí, pues la sensibilidad está alrededor del 80%, independientemente de que tengan enfermedad diseminada o no, de que estén neutropénicos o no, de que tengan fungemia o no. Entonces, pues bueno, los autores concluyen que el beta-de-glucano podría ser de ayuda en el diagnóstico precoz de estas enfermedades, porque además antecede los resultados al diagnóstico por otros medios, ¿no? Y junto con otros biomarcadores, ¿no? En aquellos casos, especialmente en que tengas un galactomanano negativo y un beta-de-glucano positivo, tenemos que pensar que se puede tratar de Fusarium osteosporium, aunque es verdad que también pueden ser otros hongos, ¿no? Hongos aparte de Cándida, claro, pero bueno, la clínica de la Cándida es diferente, ¿no? Pero otros hongos de Matiáceos o incluso histoplasma, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que intentar llegar a un diagnóstico, ¿no? Quizás hacer una PCR específica y mientras tanto pues ajustar el tratamiento empírico.
Entonces, resumiendo, pues parece que la sensibilidad del beta-glucano para la fusariosis y la cetosporiasis es mayor que la que se ha reportado para aspergilosis invasiva. En esta serie, además, el galactomanano, que como sabéis puede dar falsos positivos, o bueno, puede ser positivo en algunas fusariosis, pues en esta serie tuvo una sensibilidad muy baja, pero es verdad que nada más que se determinó con 2 de los estudios y eran muy diferentes entre sí, ¿no? Como os he comentado, también la positividad del beta-glucano precedió al diagnóstico por medios convencionales, que también es muy interesante. Entonces, dado que la incidencia es relativamente baja, pues nos puede ser muy útil para descartar este tipo de infecciones en pacientes con una baja sospecha clínica, ¿no? Y en los que tengan una sospecha clínica pues más alta, nos puede ser útil para guiar el tratamiento antifúngico. Esto es otro estudio francés, muy brevemente os lo comento, es del mismo grupo que se dedica a hacer PCRs de todos estos bichos y bueno, pues han hecho una PCR cuantitativa PAM-Fusarium y la han evaluado retrospectivamente en 15 pacientes, pero con bastantes muestras y con bastante buenos datos de sensibilidad, tanto en sangre como periférica como en tejido y de especificidad, ¿no? Y bueno, pues se plantean que habría que hacer estudios para, como prueba diagnóstica de segunda o primera línea y también como marcador pronóstico. Y bueno, este otro estudio me ha parecido muy interesante porque siempre se dice que no está clara la correlación entre las CMIs para antifúngicos de Fusarium y la evolución clínica, ¿no? La evolución clínica de la fusariosis invasiva depende mucho del estado inmunológico del huésped, pero hasta qué punto, ¿no?, nos podemos basar en las CMIs para el tratamiento, ¿no? Porque parece ser que voriconazol es tan eficaz como anfotericina B, independientemente de la CMI, ¿no? Y entonces estos autores se plantean un estudio retrospectivo multicéntrico en el que comparan la distribución de la CMI 50 de los pacientes que sobreviven y de los que mueren a las 6 semanas desde el diagnóstico de fusariosis invasiva. Incluyen 88 pacientes, que la inmensa mayoría son pacientes hematológicos. La presentación es muy diferente dependiendo del tipo de paciente, porque los pacientes oncohematológicos, pues la mayoría tenían fungemia o enfermedad diseminada, mientras que los que tenían otras causas de inmunodepresión tenían una fusariosis localizada, y los pacientes que no eran inmunodeprimidos pues tenían infección de partes blandas después de un trauma o de quemaduras. Entonces, en la gráfica de la derecha veis cómo se correlaciona la supervivencia con la enfermedad de base, y sin embargo, pues las CMIs a Fusarium de los distintos Fusarium pues no se relacionan, no hubo diferencias entre los supervivientes y los que murieron, ¿no? Sin embargo, sí que hay una gran correlación entre la neutropenia persistente y el tratamiento esteroideo con la mortalidad, ¿no? Entonces, los autores sugieren que no se debe uno basar en la CMI a Fusarium para la elección del tratamiento, y que lo que es vital es el mejorar las defensas del paciente. Y por último, pues quería hablaros de Scedosporium y Lomentospora, que bueno, son unas infecciones menos frecuentes. Ha habido en los últimos años cambios taxonómicos. Se ha separado en 2 especies distintas, Scedosporium apiospermum y Pseudalisteria boidi, que se creía que eran formas sexual y asexual de lo mismo, y ahora se consideran 2 especies distintas. Y además lo que antiguamente se llamaba como Scedosporium prolificans se renombró como Lomentospora prolificans. En general, no os puedo traer ensayos clínicos de estas enfermedades porque son tan infrecuentes que es muy complicado hacer un ensayo clínico con ellas. Lo que hay son en general publicaciones de pequeñas series o casos sueltos. Únicamente se publicó hace ya unos años un estudio que incluía 264 casos, la mayoría de la literatura, pero 40 y tantos también del registro Fungiscope. Y bueno, pues en ese estudio lo que se vio es que tenía una mortalidad altísima del 90% y que los pacientes tratados con voriconazol tuvieron mejor evolución que los tratados con anfotericina B. Entonces, aquí os traigo otro estudio francés y creo que ya es el último,
pero que la verdad es que es súper interesante, ¿no? Porque ellos han cogido, a través de su Centro Nacional de Referencia para las Micosis, han cogido todos los casos de micosis invasivas por Scedosporium y Lomentospora desde el 2005 al 2017 y han incluido 90 casos. Entonces, bueno, actualmente se ha agrupado las 5 últimas especies de esa lista que os he puesto ahí dentro del complejo Scedosporium apiospermium, pero esto es algo que no todo el mundo está del todo de acuerdo porque no está claro la implicación clínica que puede tener esta agrupación taxonómica, porque incluso a veces hay como recombinación intraespecies y no hay estudios que evalúen si hay diferencias clínicas, ¿no? Entonces lo que se plantean estos autores es precisamente estudiar las diferencias clínicas, por un lado, entre Scedosporium y Lomentospora, y por otro, comparan las dos especies más frecuentes, que son Scedosporium apiospermium y Scedosporium boidi, y ven que sí que hay diferencias clínicas entre unas y otras. No habría como una gradación, digamos, de la gravedad, ¿no? Hay diferencias en cuanto a los factores de riesgo, que son un poco diferentes. Como veis, pues Lomentospora prolificans aparece más en pacientes hematológicos con neutropenias prolongadas, mientras que las infecciones por Scedosporium apiospermium aparecen en pacientes, digamos, con un cáncer que no produce neutropenia tan intensa, y también en pacientes con trauma o por inoculación, y Scedosporium boidi pues en pacientes trasplantados. En general, las infecciones por Scedosporium apiospermium son más localizadas, las de Scedosporium boidi son más bien pulmonares, mientras que los casos de infección por Lomentospora suelen ser más diseminados. La diseminación en Lomentospora es muy frecuente, de hasta el 62%, mientras que es menos frecuente en los otros dos. La aparición de fungemia, pues un poco parecido, también hay esa gradación, y en paralelo con eso pues va la mortalidad, ¿no? Entonces los autores concluyen que sí que es importante distinguir las especies, ¿no? Y que cuando evaluamos estos pacientes hay que hacer una evaluación de la diseminación, especialmente en pacientes neutropénicos y trasplantados, porque es muy frecuente la diseminación y se correlaciona con la mortalidad. Y bueno, aparte de prescribir tratamiento antifúngico, pues habría que intentar en aquellos casos que sea posible corregir la neutropenia. Y ya para terminar, os traigo un estudio, esta vez australiano, también de Scedosporium y de Lomentospora. Entonces, bueno, lo que os comentaba de las diferencias geográficas, pues ya veréis que en este estudio, que bueno, es diferente del estudio francés en el sentido que ellos, aunque participan, creo que son 6 hospitales de toda Australia, pero no es un estudio tan exhaustivo como el de los franceses, que parten de su Centro Nacional de Referencia. Pero bueno, aún así han incluido muchos pacientes, han incluido 61 episodios en 60 pacientes, y en Australia pues la frecuencia relativa de los hongos es un poco distinta, ¿no? Y una cosa que evalúa este estudio y que no se había evaluado previamente es la respuesta al tratamiento más allá de un año, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve en estas gráficas es que se mueren más los pacientes con Lomentospora que los pacientes con escedosporiasis, y que bueno, pues se mueren más los más inmunodeprimidos, que eso no nos sorprende. Pero bueno, sí que ven además que es muy importante el tratamiento quirúrgico, que los pacientes que han recibido un tratamiento quirúrgico tienen una mediana de supervivencia más prolongada y de hecho tienen menos probabilidad de fracaso de tratamiento al mes de seguimiento, ¿no? Ellos consideran que para el manejo de estos pacientes es muy importante estratificarlos según el grado de inmunosupresión, porque los pacientes inmunodeprimidos básicamente tenían infección por Lomentospora prolificans, que en este estudio es la más frecuente, y que bueno, la evolución fatal se debe sobre todo a la falta de opciones terapéuticas, pero además una cosa muy interesante que ven es que en algunos casos en que las infecciones tienden a cronificarse o a mantenerse en situación estable o lentamente progresiva, y ellos consideran que esto se debería de considerar como una respuesta a la espera de la recuperación inmunológica, es decir, que enfermedad estable podría ser un indicador de éxito terapéutico, ¿no? Porque al final pues algunos de estos pacientes acaban respondiendo al tratamiento prolongado al cabo de entre 3 y 6 meses.
Y bueno, pues lo que concluye este estudio es que es imperiosa la necesidad de mejores tratamientos para estas infecciones, ¿no? Que es importante el papel de la cirugía adyuvante, que la enfermedad estable puede ser una respuesta exitosa y que nos debemos de plantear en aquellos pacientes que sobreviven pues un tratamiento prolongado, porque hay respuestas lentas y fracasos tardíos. Y de todas maneras, para terminar, quería comentaros que, bueno, aunque sí que es importante el desarrollo de nuevos antifúngicos, pero que hay que a lo mejor cambiar un poquito el chip y que la cosa va más por potenciar la inmunidad del huésped, ¿no? Porque al final, en la mayoría de estas últimas infecciones que hemos comentado va a depender el pronóstico sobre todo de la recuperación de la inmunidad del paciente y de su enfermedad subyacente, y que ahí tenemos que tener en cuenta las interacciones de los fármacos con el hongo y con el huésped, y que el sistema inmune del propio huésped nos tiene que ayudar, y en ese sentido iban un poco las opciones terapéuticas que os comentaba antes para la mucormicosis, ¿no? Como por ejemplo pues el tema del nivolumab, el desarrollo de los CARs y todas estas cosas. Y aquí terminamos. Muchas gracias. Al límite de nuestro tiempo, no quiero abusar mucho. ¿Tenéis alguna pregunta para Ana? Te quería hacer dos preguntas solamente. Del criptococo, ese estudio de New England yo creo que es trascendental para tantos países en vías de desarrollo donde es una causa de mortalidad tan bestial, pero también es un poco atractivo trasladarlo a nuestro medio. ¿Que es atractivo o que no? Que sí, a mí me lo parece. Pero cuando hemos tenido un caso recientemente pues en un inmunodeprimido, pues también Marina decía, hombre, pero no es lo que se indica en un paciente trasplantado, porque... ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú te animas al siguiente? Yo me planteo esto recientemente porque también hemos tenido un caso nosotros, ¿no? Y entonces el tema es que las guías que ha modificado la OMS son las de VIH, porque claro, el estudio está hecho en VIH y el brazo comparativo es anfotericina B de oxicolato, pero hay otro estudio previo de los mismos autores cuando estaban viendo un poco a ver qué dosis de ambisome, o sea, de anfotericina B liposomal utilizaban, en que hay un brazo comparativo con anfotericina B liposomal 3 miligramos kilo, y ven que no es inferior, o sea que yo no lo veo descabellado, la verdad. Claro, es que a veces no tenemos 5-fluorocitosina, claro, tampoco, supongo, ¿no? Claro. O sea que no han cambiado las guías de momento, pues porque el ensayo está hecho en VIH, pero que supongo que en el futuro pues probablemente se cambie, porque claro, es un ahorro de efectos secundarios y de dinero, claro, de todo. Y la segunda pregunta es ya por curiosidad, y a las dos, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo nunca había pensado, antes de leer todos estos artículos, que el mucor había que buscarlo en sangre. Y además, continuamente, hacer 7 PCRs en sangre a mucor. Pero si eso no producía fungemia, ¿no? Eso era el fusarium. Yo no sé qué opinas tú, Ana, pero yo creo que tanto la gente que estamos en el lado del laboratorio como los que tenéis a los pacientes inmunosuprimidos de verdad adelante, siempre nos ha llamado, a mí te hace reflexionar, es decir, si Rhizopus está en el ambiente mucho más presente que Aspergillus y todos respiramos muchísimas más conidias al día de Rhizopus que de Aspergillus, ¿por qué estos pacientes no tienen más infecciones? Las tienen que tener. Lo que pasa que yo creo que el concepto clínico, de presentación clínica que tenemos de las mucormicosis, no siempre debe ser el que pensa esos tags espectaculares, esos fracasos, pero tiene que haber infecciones muchas mixtas. Probablemente nos las comemos, no las vemos, porque estamos perdiendo algo. En este estudio de los franceses yo he pensado que salen tantas PCRs positivas en suero porque tienen un montón de casos diseminados. Entonces, pues bueno. Sí, pero que donde recomiendan hacer la PCR no es en el VAL, es en sangre. En el VAL también, en el VAL también la hacen, y de hecho no en el ensayo o sea, no en el estudio Modimucor, sino en el otro estudio tienen más PCR en VAL que en suero. Yo creo que tenemos un problema de herramientas diagnósticas micológicas, o sea, no de imagen a lo mejor también, pero eso lo tenemos mejor, pero no acabamos de pensar tanto en ello, o no pensáis tanto en ello, porque no se pone de manifiesto en un informe, al final. Claro, una de las cosas... Pensar en mucor como vidrio deslustrado es que, tampoco es... Pero bueno, yo creo que eso lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? No, yo creo que eso es una forma, eso tiene que ver más con la forma de describirlo de ellos, pero lo que sí que llama la atención
atención es que comentan, es que tienen diseminación al hígado, al bazo, al cerebro en casi el 50% de los casos. Es una barbaridad. Y la ven porque la buscan. Y eso sí que tiene sentido que se correlacione con una PCR positiva en suero. Y es que a lo mejor no hacemos estudio de extensión suficiente a los pacientes, ¿no? Sí, yo creo que lo del infradiagnóstico en la mucormicosis es algo que vemos a diario, porque no es normal tampoco las publicaciones que hay, incluso en España hay hospitales donde diagnostican mucho mucor. Recientemente se ha publicado la serie de infección fúngica de brecha en paciente hematológico, que es una corte de pacientes multicéntrico español. Y la mayoría de los pacientes que diagnostican de mucormicosis son pacientes en el Clínic de Barcelona porque tienen una PCR específica. Nosotros no la tenemos, claro. Y yo creo que la infradiagnosticamos. Es por que eso. Es difícil diagnosticarlo. Entonces, sacamos de aquí que hay que pedírsela al gerente mañana, vamos, ¿no? Sí. Bueno, pues esperamos haberos entretenido, haberos enseñado algo. Ha sido un gustazo compartir con vosotros esta tarde ya de vuelta al trabajo, ¿no? Y bueno, pues volver a agradecer a Manu, que ha sido ahí un currante con esta jornada, al Colegio de Médicos y a la Sociedad Madrileña también, ¿no? Será presidenta, y a todos vosotros por estar con nosotros. Muchísimas gracias.